Uno, dos, tres. Hola a todos y todas, una vez más, mi nombre es Fabián Caro. En esta oportunidad les voy a hablar del abordaje práctico y especializado de las enfermedades pulmonares intersticiales quísticas. Voy a tratar de dar una visión práctica y que abarque las patologías más frecuentes en este rubro. Bien, este es un caso que me consultó hace muy poco en la guardia de nuestro hospital, que es un hospital especializado respiratorio donde yo solo me dedico a enfermedades intersticiales. Me consultan los médicos de guardia por una chica joven, una mujer, que tenía un neumotórax espontáneo y que en la tomografía se veía esto. Y ustedes pueden observar, aparte del neumotórax del lado derecho, que el parénquima está inundado, abrumado de quistes de diferentes tamaños, de paredes finas, poligonales, que no respetan senos costofrénicos y lo que hacía pensar por la edad y por el sexo en una linfangio-leiomiomatosis. Entonces, por supuesto que hay que consultar con un intersticiólogo en estos casos o con alguien que se dedique a este tema porque poner un tubo y nada más quizás no sería lo conveniente. Entonces, primero vamos a hablar desde las bases de qué es un quiste. Un quiste es un espacio aéreo del parénquima pulmonar con pared propia. Esa es una característica distintiva del quiste, que generalmente esta pared suele ser fina, de menos de 2 milímetros, y puede o no tener contenido adentro, pero lo más común es que tenga aire, a diferencia de, por ejemplo, el enfisema centrolobulillar, que tiene la arteriola centrolobulillar. Bien, pero tenemos otras imágenes que pueden simular quistes de parénquima. Una cavidad no es un quiste porque tiene la pared más gruesa, más de 1 centímetro, y en contexto de tuberculosis todos conocemos las cavernas. El enfisema paraseptal o el enfisema bulloso puede confundir con quistes. Los neumatoceles, perdón. El enfisema centrolobulillar, donde vamos a ver la arteriola centrolobulillar y que aparte no tienen pared propia, y la paralización subpleural de, por ejemplo, la neumonía intersticial, junto con las bronquiectasias eh, cilíndricas o bronquiectasias quísticas en enfermedades como fibrosis quística del páncreas, por ejemplo, donde la diferencia es que tiene pared, tiene aire adentro, pero tiene una arteriola que acompaña todos los bronquios y tiene el formato del bronquio, que no son quistes de parénquima. Es muy común para nosotros los médicos especialistas en enfermedades intersticiales recibir pacientes con diagnóstico de LAM u otra enfermedad quística y que en realidad es enfisema centrolobulillar. Como ustedes pueden ver, esta imagen puede simular un quiste, es más, parece tener pared, pero la mayoría no tiene pared y tiene la arteriola centrolobulillar. Fíjense que no se ve puro aire en el interior de estas imágenes, son imágenes aéreas, pero con arteriola centrolobulillar en el centro y no tienen pared propia, lo que los diferencia del quiste. Bueno, diciendo esto, vamos a hablar ahora de los diagnósticos diferenciales de enfermedades pulmonares quísticas difusas. Voy a excluir las causas localizadas, donde la linfangioleiomyomatosis, a partir de ahora LAM, para abreviarla, la esteocitosis X de célula de Langerhans, la neumonía intersticial linfoidea y el Virchow-Dubé son sí, enfermedades que vamos a hablar en esta presentación. No vamos a hablar de amiloidosis ni de enfermedad de cadenas livianas, que es mucho menos frecuente, metástasis cavitarias, que por supuesto está dentro de los diagnósticos diferenciales, y neumocitis girovesi, como otras enfermedades que pueden dar quistes que no vamos a hablar. El abordaje imagenológico simplificado de la enfermedad quística difusa bilateral es, si el paciente tiene quistes aislados, no tiene nódulos, no tiene virus esmerados, solo son quistes, la LAM y el Virchow-Dubé son las enfermedades más frecuentes, junto con quizás también la neumonía intersticial linfoidea cuando está en una etapa de resolución. Cuando tiene nódulos presentes hay que pensar en histocitosis, sobre todo si están cavitados en lóbulos superiores, amiloidosis o enfermedad de cadenas ligeras, que es una patología muy poco frecuente. Y cuando hay virus esmerado asociado hay que pensar en neumonía intersticial linfoidea o en neumocitis girovesi. Fíjense que todas estas imágenes son quísticas, pero son absolutamente diferentes. La LAM de la histocitosis X, del Virchow-Dubé, de la neumonía intersticial linfoidea, sobre todo estas cuatro que van a ver más frecuentemente, son absolutamente distintas y vamos a hablar una por una de ellas. Me voy a explayar un poco más en LAM,
La LAM es una enfermedad neoplásica, es una enfermedad intersticial neoplásica, prácticamente restrictiva a las mujeres de edad fértil. Es una enfermedad rara, huérfana, poco frecuente, 3 a 4 cada millón de mujeres. Existen dos formas de LAM, la forma esporádica o la forma asociada al complejo de esclerosis tuberosa, que tiene que cumplir criterios de esclerosis tuberosa, que se da hasta en el 40% de las mujeres con esclerosis tuberosa. Se estima que 8.000 a 21.000 pacientes con LAM esporádica y 80.000 a 165.000 a 60.000 existen en el mundo, sin embargo, están absolutamente subdiagnosticadas. Y aunque la LAM asociada a esclerosis tuberosa es más común por prevalencia, en los registros mundiales, en realidad más del 80% están dados por LAM esporádica, y esto es porque están descritas sobre todo en patología de adultos. La LAM es una enfermedad neoplásica y existe una teoría de las metástasis benignas. Esta frase, entre comillas, está dado la LAM por mutaciones en el gen TSC1, que es de la martina, y TSC2, que es de la tuberina, y es el complejo amartina-tuberina, que inhibe a la cadena de señalización de proliferación de músculo liso y de tejido linfático, mTOR. Cuando existen mutaciones, esta inhibición no existe y se sobreexpresa esta vía de señalización y existe un crecimiento celular, en este caso de músculo liso y de tejido linfático y grasa, entre otras células. La LAM tiene diferentes formas de presentación. Lo más común que van a encontrar son mujeres con neumotórax espontáneo recurrente, entre 40 y 50 años, o también pueden tener patología obstructiva que no responde a corticoides inhalados y que puede confundirse con un asma, con un EPOC, pero que no tiene episodios de crisis y remisión como en el asma, o puede verse un quilotórax o ascitis quilosa, y menos frecuentemente puede presentarse como hemóptisis, como dolor abdominal por ruptura de linfangiomas, como esputo quiloso. Puede también el paciente tener angiomiripomas renales que se pueden romper y sangrar, linfangiomas, líquido quiloso en orina e incluso hasta por secreción vaginal. El examen funcional respiratorio, típicamente en estos pacientes, a diferencia de otras enfermedades intersticiales, da obstrucción bronquial en la espirometría, que un 20 a un 30% tiene reversibilidad bronquial, con lo cual se puede confundir con el asma, y cuando hay reversibilidad bronquial suele tener peor pronóstico. Los pacientes pueden tener atrapamiento aéreo en los volúmenes pulmonares y una DLCO disminuida en el 90% de las veces, aunque muchas veces esto se ve con DLCO normal. Este es un caso típico de nuestro centro, del Hospital María Ferrer de Buenos Aires, Argentina, una mujer de 49 años con diagnóstico de EPOC en otro centro y que nunca había fumado. Claro, es llamativo un EPOC que no fumó, salvo por déficit de alfa-1 antitripsina, y cuando ustedes pueden ver el lóbulo superior puede confundirse con enfisema, pero en los lóbulos inferiores se ven imágenes más redondeadas, con pared propia, que exceden al enfisema, aunque estas imágenes hicieron que dudemos del diagnóstico y que con esta espirometría, con un FB1 con una relación F1-FBC de 47 y un F1 de 31, obligara a tomar tejido, que en este caso fue por criobiopsia, donde encontramos tanto bronquiolitis como acúmulos de músculo liso, de estas células LAM, que son estos islotes de músculo liso eosinofílicos, que son típicos de la linfangio-leiomyomatosis. Es importante saber que la LAM tiene una pérdida, una declinación natural del FB1 de hasta 100 mililitros por año, y es importante que el seguimiento de estos pacientes se hace con FB1 y no con FBC, y con F1 y con DLCO. El diagnóstico de la LAM es de la siguiente forma. Lo primero que hay que tener es una tomografía compatible con LAM, quistes poligonales, difusos, que no respetan senos costofrénicos, con parénquima circundante normal. Si tienen esto, lo primero que hay que buscar es criterios de esclerosis tuberosa, que posteriormente vamos a ver. Si no ocurre esto, hay que buscar angiomiolipomas renales con una tomografía o con resonancia. Y si esto no ocurre, hay que buscar, si es posible y está disponible, el isómero D del factor de crecimiento del endotelio vascular, que está aumentado en la LAM, y cuando es más de 800 es diagnóstico y no hace falta una biopsia pulmonar. Si esto no existe,
hay que lamentablemente hacer una biopsia pulmonar, salvo que el paciente tenga quilotórax o ascitis quilosa, y en ese caso tendríamos el diagnóstico de la LAM. Cuando se hace la biopsia pulmonar en nuestro paciente se tiñe el músculo liso con HMB45, con GP100, con receptores para estrógeno progesterona, y también se observan en la detección de hematoxilina y eosina los quistes de pared fina de distribución aleatoria que están rodeados de un parénquima normal. El tratamiento de la LAM, tanto esporádica como en contexto de esclerosis tuberosa, tanto como también el tratamiento de los angiomiolipomas, se hace con inhibidores de la vía mTOR como el sirolimus y el everolimus, pero sobre todo el sirolimus en base al ensayo clínico Miles, que en el año 2011 demostró que el sirolimus fue eficaz con respecto al placebo para disminuir la declinación de FB1, que era de 100 mililitros por año, y con el sirolimus es significativamente menor. Ahora bien, según las guías ATS japonesas de tratamiento de LAM, los inhibidores de mTOR como el sirolimus se deberían utilizar en pacientes con FB1 menor a 70%, aquellos que tienen quilotórax o ascitis quilosa o alguna otra derivación de líquido de quiloso en orina o por vagina, declinación rápida del F1 en la evolución, 100 mililitros por año, u otras consideraciones como por ejemplo DLCO baja, o angiomiolipoma renal con más de 4 centímetros, etc. El isómero D del factor de crecimiento endotelio vascular sirve como diagnóstico y también como pronóstico. Cuando tenemos un título alto, se asocia con mejor pronóstico. Lamentablemente en mi país y en muchos países de Latinoamérica no está disponible el isómero D y sí el total, que no sirve para esta patología. Otro dilema es cuando ustedes tienen un neumotórax en una mujer, es mandatorio hacer una tomografía porque es más común el neumotórax espontáneo en longilíneos hombres jóvenes y no en mujeres. Una mujer obliga a hacer una tomografía, una de ellas es para descartar LAM. Y cuando ustedes tienen el primer neumotórax en la LAM, es indicación de pleurodesis. ¿Por qué? Porque sin pleurodesis ante un primer neumotórax hay un odds radio de 4.4 para una segunda recurrencia en un segundo neumotórax. Casi es la regla, si no le hacen una pleurodesis. Entonces, vuelvo a repetir los criterios de indicación de sirolimus: espirometría menor al 70%, declinación más de 100 mililitros del FB1, kilotórax o ascitis quilosa y angiomiolipomas renales mayores a 4 centímetros. Dicho esto, acá tenemos un caso que decidimos tratar con sirolimus. Es una paciente que sigo desde el año 2018, que es una mujer de 41 años, es médica pediatra, la sigo viendo hasta la actualidad, nunca fumó, y esta paciente cuando me vino a ver tenía derrame pleural quiloso, con múltiples quistes en parénquima, poligonales, con parénquima normal circundante, y hacía pensar por la edad, el sexo y las características una LAM. Un año atrás esta chica había hecho una laparotomía exploratoria por un abdomen agudo, por múltiples imágenes quísticas que pensaban que era un cáncer de ovario, y imagínense la preocupación de la paciente, y cuando abrieron el abdomen por la pérdida de presión negativa del peritoneo, se abren estos linfangiomas que son líquidos y desaparecieron, y lo único que encontró el cirujano es, no tenía quistes y sí tenía ascitis quilosa. Esto se drenó y fue derivado a nuestro centro con sospecha de linfangioleiomyomatosis. Esta paciente empezó con sirolimus 2 miligramos por día, siempre hay que dosar en sangre para llevar entre 3 y 5 picogramos de decilitro, y el concepto es dar la mínima dosis para tratar de revertir el cuadro, y fíjense cómo mejoró el quilotórax, la citis quilosa, incluso el F1 y la DLCO. Esto es otra paciente que venía con diagnóstico errado de asma bronquial de hacía 4 años, pero aparte tenía un angiomiolipoma gigante, y como ustedes pueden ver le falta el riñón del lado derecho porque lo había perdido por un sangrado, y fíjense que no era ninguna asmática, tenía quistes desde arriba hasta abajo sin respetar senos costofrénicos. Pero además esta paciente tenía el complejo de esclerosis tuberosa, con fibromas unguiales, gingivales, la linfangioliomatosis, angiomiolipoma renal y los angiofibromas faciales, y aparte le encontré un ependimoma en cerebro.
Esta paciente empezó tratamiento con sirolimus y está hasta la actualidad. Pasamos a otro capítulo que es el síndrome de Birt-Hottuve. El síndrome de Birt-Hottuve es una enfermedad genética ligada a la mutación de FLCN, que es el gen que codifica para la proteína foliculina y que da una tríada característica. En piel, fibrofoliculomas o tricodiscomas, que son tumores benignos del folículo piloso, del pelo, digamos. En el pulmón, vamos a dejarlo para lo último, en el riñón, tumores renales, que es lo que le da la mortalidad, porque tiene oncocitomas o carcinoma de células claras, y en el pulmón, quistes de parénquima. Estos quistes son quistes oblongos, son quistes elípticos, elongados, que están en lóbulos inferiores, que siguen el eje hiperibroncoascular o linfático, pueden estar pegados a la pleura diafragmática o pegados a la cisura, como se ve acá, o directamente seguir el eje peribroncoascular. Este es un caso de una familia que vemos con síndrome Birt-Hottuve, que veo yo personalmente, donde se ven estos quistes oblongos que contactan con las cisuras en lóbulos inferiores y lóbulos superiores nada. Esta enfermedad se diagnostica con la mutación de FLCN, que es el gen de la foliculina, y hay que buscar otros familiares, por supuesto. Histiocytosis X de célula de Langerhans. Bueno, en realidad es interesante saber eh, que es una enfermedad también de índole oncológica, que incluso se puede ver neoplasias malignas de célula de Langerhans, y que la célula de Langerhans es una célula patológica como resultado de su proliferación anormal del sistema monocito macrofágico. Eh, Está alojado en múltiples órganos y hay una clasificación moderna de las enfermedades histiocytíticas que puede estar dado por células dendríticas, por monocitos o macrófagos o por células malignas verdaderas derivadas de la célula de Langerhans. Las células dendríticas en la histocitosis puede darse en la infancia con formas severas, diseminadas, con compromiso de piel, sistema nervioso central, ocular, óseo, o en adultos vinculada al tabaquismo, como ustedes pueden ver acá, donde existe también mucha asociación con la mutación BRAF, que se ha encontrado también en muchos tipos de cáncer, y también se ve, por ejemplo, en nevos benignos, lo que indica que para tener esta enfermedad existe una transformación maligna. Las células de los histocitos son células de citoplasma grande, pálido, con abundante citoplasma y un núcleo en frijol, y que tiñe con anti-S100, con anti-CD1A, que es el más típico de usar, o con langerina, que es el CD207. Los pacientes con histocitosis de célula de Langerhans en adulto se asocian más del 90% a tabaco y tiene un par de conceptos muy interesantes. El primero de ellos que cuando uno lo encuentra en esta etapa, generalmente los pacientes están asintomáticos y tienen esta tomografía que asusta, donde pueden ver nódulos cavitados en lóbulos superiores con pared más gruesa y que pueden ser peribroncovasculares o perilinfáticos y empezar a cavitar y son predominantemente de lóbulos superiores. Hace pensar en tuberculosis, en enfermedades fúngicas y realmente asusta mucho y el paciente está asintomático. Y una característica es que los lóbulos inferiores suelen estar indemnes. Y otro problema es que si estos pacientes continúan fumando, estos nódulos se cavitan y se hacen quistes que predominan en lóbulos superiores y que son abigarrados, bizarros, confluentes y que destruyen el parénquima pulmonar y pueden llegar a llevar al paciente al trasplante pulmonar o a la muerte. Esta es una paciente fumadora activa, donde se ve la clara distribución y el respeto de los senos costofrénicos, donde se ven estos nódulos pequeños, cavitados, que simulan un paciente con una enfermedad granulomatosa o una enfermedad vinculada con tuberculosis. Fíjense que cuando deja de fumar en esta etapa, casi queda con restitución ad íntegrum. El diagnóstico es tomografía en un paciente fumador con un VAL con más de CD1A mayor al 5%. Si esto es así, es suficiente y si no, uno debería hacer biopsia. Y lo otro que puede encontrar es que cuando responden a la cesación tabáquica también es típico y no hace falta
hacer un procedimiento de diagnóstico. Bien, existen algunas novedades terapéuticas que son el desarrollo de esta droga, bemurafenib, que todavía está en estudio y que se utilizó en pediatría como inhibidor selectivo de BRAF B600R, que es la mutación asociada con histocitosis, sobre todo en formas diseminadas. Y el otro es la cladribine, que es un citotóxico como la ciclofamida, por ejemplo, y que se utiliza también en formas severas y diseminadas, pero en adultos realmente el tratamiento es la cesación tabáquica y ni siquiera los corticoides son eficaces. Y para terminar a tiempo, la neumonía intersticial linfóidea, que la conocemos todos, vinculada a síndrome de Sjögren, pero también se puede ver asociada a cualquier enfermedad autoinmune, asociada al HIV en pediatría, asociada a drogas, etcétera, etcétera, e incluso se puede ver de forma idiopática, que es rarísimo, y tiene una característica que son quistes asociados a vidrio esmerilado, como se puede ver acá, o a reticulación, como si fuera una anine con quistes. Cuando ustedes vean esto, sospechen en neumonía intersticial linfoidea y buscar enfermedad autoinmune, sobre todo síndrome de Sjögren. Cuando el paciente cura la parte intersticial, quedan las imágenes quísticas que quedan secuelares, que esto no se va, y es por bronquiolitis folicular. Y una característica de los quistes de la linfoidea es que suelen tener vasos satélites pegados a la pared, como se ve en este caso. Y sobre todo cuando están fuera del episodio donde uno los trató y ya quedan con las imágenes quísticas. Bueno, espero haber sido útil. Hemos pasado por las enfermedades quísticas difusas que considero más importantes. Acuérdense que ante una enfermedad quística difusa, pensar en LAM, histocitosis, linfoidea y síndrome de Birt-Hot-Dubé, que posiblemente quizás algunos la primera vez que lo escucha porque es realmente muy raro. Muchísimas gracias y espero que podamos discutir en la sesión de preguntas.